Es mediodía, 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. José Antonio Marcos, buenos días. Buenos días, Ángel Barceló. Todas las miradas puestas en Trujillo por esa doble fotografía, la fotografía de dos presidentes de gobierno, cada uno con sus problemas, y después del presidente del gobierno de Pedro Sánchez con Nadia Calviño y con Yolanda Díaz. Sí, una foto o unas fotos, pero qué fotos, con cuánta carga política, es lo que nos deja a esta hora el comienzo de esa cumbre hispano-portuguesa en Trujillo, en Cáceres, donde veremos a Pedro Sánchez con el primer ministro portugués, con António Costa, que se ve amenazado en su futuro político después de perder ayer la votación de los presupuestos, y en la delegación española, juntas las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. A ver qué estamos viendo en este momento, Ima Carretero. Sí, pues está a punto de comenzar el recibimiento con honores militares a António Costa aquí en el Castillo de Trujillo. Además de Pedro Sánchez y del primer ministro portugués, está aquí el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, pero no el conjunto de las delegaciones de ambos gobiernos. Así que el reencuentro de Pedro Sánchez con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz se va a producir donde se celebra la cumbre, en el Palacio de San Carlos, y donde no tenemos acceso los periodistas. Solo veremos las imágenes que nos quieran facilitar de ese saludo tras la tensión por la reforma laboral. Sánchez y Costa van a mantener ahora una reunión bilateral y la cumbre en sí comenzará a la 1:30. España y Portugal van a actualizar el Tratado de Amistad y Cooperación que firmaron en 1977, recién conquistada la democracia. En Barcelona, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acaba de concretar qué productos se considerarán comida basura y, por tanto, no podrán anunciarse en redes sociales o determinadas franjas horarias de los medios de comunicación. Se incluyen, por ejemplo, chocolates, galletas, barras energéticas o determinadas bebidas azucaradas. Emma Miguel. Así es, todos los productos considerados comida basura y que suponen un riesgo para la salud de los más pequeños tendrán limitada la publicidad en los medios. En televisión, por ejemplo, habrá franjas. Alberto Garzón, ministro de Consumo. En televisión habrá un horario de protección reforzada, un horario que va a establecer en qué momento no se puede publicar ningún tipo de publicidad de este tipo de alimentos y de bebidas. Desde luego tampoco se podrá ni antes, ni durante, ni después de programas destinados al público infantil. En los canales infantiles directamente se prohibirá, y lo mismo en aplicaciones y páginas web dirigidas a menores de 16 o en el cine antes de una película infantil. Hora 12 y 2 minutos. Este jueves nos deja también la cara y la cruz del perfil socioeconómico de nuestro país. En lo positivo, la fuerte recuperación del empleo durante los meses de verano. Según la encuesta de población activa, la ocupación vuelve a superar los 20 millones de trabajadores, algo que no ocurría desde finales de 2008. Javier Ruiz. Sí, baja el paro en 127.000 personas en un trimestre. Es un 3,6% menos de desempleo, lo que deja la tasa casi en el 14,5% y el número de parados en 3.400.000. El verano es la clave. Ha tirado de una temporada que se ha estirado y que deja en términos interanuales una reducción del empleo de 300.000 parados menos. Eso en cuanto al paro. En cuanto a la población ocupada, como tú comentabas, estamos en la segunda mejor serie histórica, el segundo mejor dato de la serie histórica. Hemos recuperado el nivel de los 20 millones de personas ocupadas, la mejor cifra desde el año 2008. En el otro lado de la moneda, los precios siguen disparándose, sobre todo por la constante subida de la luz. El IPC de octubre lleva la tasa interanual hasta el 5,5%, es una cifra récord en los últimos 29 años, Jordi Fábrega. 1,5 puntos ha subido la inflación en octubre y ya estamos en ese 5,5% por la subida de la luz básicamente, y también el encarecimiento de algunos carburantes. También porque comparamos con el año pasado en el que los precios bajaban, y eso, calculan en el Ministerio de Economía, explica 2 puntos de los 5,5 del IPC. El secretario de Estado, Gonzalo García, mantiene que lo previsible es que la inflación se modere tras el invierno. Después de esos meses, todas las previsiones apuntan a que vamos a entrar en una senda de moderación para volver a unos niveles pues más acordes con donde está la inflación subyacente. Además de ser la mayor inflación desde septiembre de 1992, también es la subida más fuerte en un año de toda la serie histórica. Los pensionistas vascos llevan hoy sus reivindicaciones hasta el Parlamento de Vitoria. Mantienen viva su demanda de fijar la pensión mínima en 1.080 euros y además elevar el salario mínimo hasta los 1.200. Isabel Cobo. Varios centenares de pensionistas del País Vasco se concentran hasta ahora en la puerta del Parlamento Vasco tras celebrar una manifestación que recorre y recorrerá todavía las principales calles de la capital alavesa. Hasta las puertas del Parlamento Vasco, el colectivo de pensionistas de Euskadi vienen para lamentar, dicen profundamente, que 3 años después las reformas de las pensiones que reducen pensiones y salarios sigan sin ser derogadas, y en el caso de las pensiones el proyecto de ley del Gobierno en trámite parlamentario que contempla nuevos recortes. Denuncian frente al Parlamento Vasco a sabiendas que poco puede hacer la Cámara de Vitoria en este asunto.
pidiendo también a gritos la dimisión del ministro Escrivá. Y hablamos todavía del cambio climático y sus consecuencias. Las muertes por olas de calor han aumentado hasta un 50% en los países del G20 y los incendios han quemado casi el doble de la superficie de Canadá en los últimos 20 años, según los expertos de Naciones Unidas. Javier Gregorín. Los 20 países más ricos de la Tierra son los responsables del 80% de las emisiones de gases que están provocando ahora el cambio climático. Y las consecuencias ya están ahí, según un nuevo informe elaborado por 40 científicos italianos que trabajan para el IPCC, el panel de expertos de la ONU. Por ejemplo, las muertes provocadas por las olas de calor han aumentado hasta un 50% en estos países del G20 en los últimos 20 años. Mientras tanto, los incendios forestales en naciones como España han quemado ya una superficie que supera casi por 2 el enorme tamaño de Canadá. Vamos a ponernos la pila con el cambio climático. El domingo empieza la cumbre de Glasgow.